Vamos a ello. A mí se me ocurren muchas cuestiones, muchas preguntas que probablemente se estén haciendo ustedes. La hipnosis, aunque estemos familiarizados con ella, desde el punto de vista del no experto, del no profesional, bueno, produce una cierta inquietud. Uno se pregunta si le pueden hipnotizar, aunque uno no quiera, aunque uno no se preste, si una vez que está en estado de hipnosis se convierte en algo así como una especie de zombie, obligado a hacer todo lo que el hipnólogo quiere. No sé, incluso la propia moralidad, si, como ha sido tema o argumento en muchas películas, si en estado de hipnosis uno es capaz de cometer actos delictivos o actos inmorales. Y yo creo que debiéramos comenzar, si os parece bien, por deshacer esos tabús, o al revés, o si a lo mejor es verdad y uno se convierte cuando lo hipnotizan en poco menos que un servidor inconsciente del hipnólogo. ¿Quién empieza? Si quieres yo rompo el fuego, pues rompe el fuego, Fernando, diciendo que por supuesto habría que desdramatizar ese temor ancestral que existe hacia la hipnosis, que hoy la hipnosis es un instrumento de trabajo terapéutico altamente valioso y que sin duda alguna en algunos momentos se ha frivolizado la utilización de este método que, como tú decías muy bien al principio del programa, tiene una enorme antigüedad, pero que actualmente tiene aplicaciones francamente valiosas y positivas. Bien. Estáis todos callados. ¿Qué esperáis? ¿Que No. yo os vaya preguntando? Sí, si queréis os pregunto, pero lo haré poniéndoos en aprietos. No, Bien. no, mejor que no. Mejor que no. Esas preguntas que yo dejaba ahí en el aire. Si yo no quiero, ¿me pueden hipnotizar? Pues la respuesta en principio sería que no. Es decir, que nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad y realmente toda hipnosis es autohipnosis. Existe ciertas personalidades que son más sugestionables, más receptivas y que son más influenciables a ser hipnotizadas. Pero en general y salvo rarísimas excepciones, podemos decir que para entrar en hipnosis tiene que cooperar uno al 100%. Cuanto más coopere uno, más entra en hipnosis. Pero eso, por ejemplo, lo acabas de decir, ya suscita otro elemento de polémica o algo que conviene ser aclarado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Charcot fue uno de los impulsores o de los protagonistas dentro de la hipnosis, aunque no fuera realmente un hipnólogo. Charcot en la Salpêtrière empezó a practicar la hipnosis. Lo hacía con pacientes histéricos, fundamentalmente con mujeres histéricas, que entraban habitualmente en trance con facilidad, y entonces se generó la idea de que cuanto más histérico, cuanto más neurótico es uno, más fácilmente es hipnotizable, lo cual pues te lleva a la posición de no admitir o no querer admitir que eres fácilmente hipnotizable, porque eso implicaría que eres inseguro, neurótico, histérico. ¿Eso es verdad o no? Yo tuve la suerte de trabajar justamente en la Salpêtrière, como becario que fui en un principio del gobierno francés, y en el anfiteatro Charcot es donde yo trabajaba y impartía también cursos, y lo que sí que te puedo asegurar es que ahí se creó un mal precedente, como tú has apuntado muy bien, de que eso era solo para neuróticas, histéricas, etc. Pero en realidad Freud, que como sabes también fue alumno suyo ahí mismo en la Salpêtrière, lo que hacía es aplicarlo para pacientes y para producir estados regresivos que naturalmente lo que hacían es desbloquear algún tipo de traumas, como él decía entonces, como psicoanalista, como sabes, que tuvieron en la infancia, y al liberar la carga emocional que tenían estos pacientes, resolver ese trauma primigenio y a veces incluso infantil. infantil. Ahí ya se mostró, bueno, no hacía falta como terapia útil, se venía estando demostrada desde hace muchísimo tiempo, pero es del principio en el que la ciencia oficial de alguna manera empieza a reconocer y a encontrar una utilidad para problemas concretos en la hipnosis. Pero yo querría saber si los que tenéis experiencia directa en el tema compartís esa idea popular, y yo creo que equivocada, de que cuanto más tonto es uno o cuanto más neurótico es uno, pues más fácilmente es hipnotizable, que las personas inteligentes no cuesta trabajo hipnotizar. No, todo lo contrario, sino que la experiencia clínica, terapéutica, demuestra que si una persona tiene una buena capacidad de concentración,
una buena capacidad de imaginación, de visualizar, es decir, si cuanto mayor capacidad tiene mental de seguir las indicaciones del terapeuta, más fácilmente entra en hipnosis. Es decir, tienes que cooperar, tienes que colaborar, y esto lo demuestra también el hecho de que personas muy mayores, que tienen mucha dispersión mental, que no se pueden concentrar, o los niños muy pequeños, o personas con incapacidad, algún problema de carácter psicológico, pues son muy difíciles, por no decir imposible, hipnotizar. O sea que cuanto más inteligente, es decir, una mente más o menos normal, con capacidad de entender lo que te dice el terapeuta y de seguir sus indicaciones, más fácilmente entras en hipnosis. Ahora, mirad, en toda la historia de la anestesiología, que es apasionante, sabéis que antes de Morton y antes de inventar el protóxido de nitrógeno y todos aquellos, y luego los halogenados y tal, pues se buscaban técnicas para poder intervenir a un sujeto sin que se muriera, sin que se muriera de dolor. Porque al fin y al cabo el anestesiólogo lo que hace es defender al paciente de la agresión del cirujano. Bendita agresión, pero una gran agresión que le cuesta la vida. Entonces, aquello fue una opción en principios de siglo, pero que se desestimó. No sé por qué la razón. Sé que algún tipo de cirugía, me imagino que será enormemente difícil y costoso llegar al trance hipnótico tan profundo para que no sienta como le quitan la vesícula o como le hacen una resección de recto, vamos. Lo veo francamente difícil. Sin embargo, yo sí que hice alguna experiencia de estas, pero una intervención en una herniorrafia normal, y un sujeto que me lo pidió quería ser operado sin anestesia, sin sedación, sin nada en absoluto. Un ser excepcional. Y luego surgió una gran amistad con este sujeto. Bueno, pues la cuestión es que este problema nos hubiera resuelto muchos temas en la anestesiología. Es muy importante porque la sugestión y lo que hacemos sobre todo ahora en las visitas preanestésicas es realmente quitarles el miedo y disponer o hacer una disponibilidad del sujeto para que no tenga un estado alterado, nervioso, excesivo y pueda dejar fluir su vida. La cuestión es que, y esto se hace, y esto lo estamos haciendo, yo cuando estudiaba algo de hipnología, pues hacía pruebas, por ejemplo con el pentotal sódico en la mano, le insinuaba a la paciente, vas a sentir esto, y le iba insinuando lo que teóricamente sentiría si yo realmente le estuviera metiendo el pentotal sódico, y no le metía ni gota. Y la paciente quedaba al roque, se dormía. Luego a mí me entraba un miedo atroz, de cómo le voy a dejar que le abran la barriga a esta chica sin haberle metido el pentotal y sin haberla relajado y tal. Entonces, muy pocas veces he tenido el valor de soltar amarras y dejarme que aquello funcionara. Con este hombre funcionó, solamente sintió molestia y despertó cuando le tiraban del peritoneo. Hice como una anestesia, me acordaba de un eminente médico de aquí de Valencia, una anestesia evolutiva, le ayudé para que esas sensaciones nociceptivas, dolorosas, las bloqueara antes de llegar al consciente y funcionó muy bien. Eso nos lleva a un tema que a mí me apasiona y que supongo que estaremos todos de acuerdo, que es el de la hipnosis ante el dolor. ¿Hasta qué punto, y tú eres anestesista y lo sabes, eso tiene aplicación? Paco, estoy hablando, diciendo unas cosas que son habituales, pero que son tremendas en sí mismas. El dolor es una de las cosas que más nos complica la vida. Tiene, por supuesto, un carácter útil, es defensivo, nos alerta sobre la enfermedad y demás, pero el dolor nos amarga la vida. Y resulta que con la hipnosis es tremendamente fácil suprimir el dolor. Tú sabes que el dolor tiene un componente mental enorme, es decir, hay tanta subjetividad en el dolor. Y todo lo subjetivo que tú quieras, pero el dolor duele. Claro, por supuesto. Y uno lo pasa muy mal. Yo creo que merecería la pena que aprendiéramos alguna técnica aplicable en casa, sencilla, para poder controlar el dolor. Me parece, hay una cosa curiosa. Ahora los médicos, ya ha pasado un poco de moda, pero hace unos 20 años se utilizaba mucho, o se volvía a utilizar la hipnosis, la relajación, se hablaba de sofrosis para extracciones dentarias y es curioso porque antes se hacía sistemáticamente. En el siglo pasado los dentistas descubrieron que con la hipnosis podían evitar el dolor en sus pacientes y se utilizó y se dejó de utilizar porque apareció el éter o apareció algún anestésico, y entonces probablemente, por lo que comentaba Guillermo, por
Pues bueno, tienes a un paciente en hipnosis y estás convencido de que en ese momento no está o no sentiría dolor, pero la inseguridad, el miedo a que, bueno, ahora está así, pero y si en un momento determinado de la intervención, de la operación o de la extracción, eso que no sabemos qué es, deja de funcionar y aparece el dolor. Bueno, en ese estado de conciencia especial, porque yo no sé qué es la hipnosis. La gente habla de sueño, hablamos de sueño, no tiene nada que ver con el sueño, el que está hipnotizado no sé cómo está, ahora me lo contarás, ahora hablamos de ello. Pero parece que en ese estado especial de conciencia uno tiene acceso a una información, a un conocimiento sobre uno mismo que a nivel consciente no tiene. Entonces, a nivel de fabulando, yo me he planteado muchas veces, bueno, una persona en hipnosis profunda no la puedes hacer primero que te cuente, que él entienda, que descubra, como decía Guillermo, cuál es la patología, la génesis, la intimidad de lo que está pasando. Si la mente tiene esas capacidades que tiene, y que en la hipnosis además pues son muy claras, el que le salga a uno una polla tocándole con una pluma, o el quitar el dolor, o hacerle sentir frío o calor, es decir, ese control de la mente sobre el cuerpo no se podría aplicar para las células tumorales, por ejemplo. Darles una orden en ese estado de decir, bueno, ahora que estás en este nivel de conciencia, métete ahí en tus células tumorales y darle la orden de que dejen de incordiar y que empiecen en beneficio del resto del organismo, que se mueran. A mí me gustaría, ¿qué se puede hacer? aprovechando que hay 3 doctores y antes de que intervenga Ramón, contar 2 experiencias prácticas breves de lo que hemos hecho con unas personas en relación al dolor, que como bien acabas de indicar es subjetivo, y como continuación a lo que plantea Fernando de ese tremendo poder que tiene la mente pues para hacer cosas que muchas veces, digamos, la ciencia todavía no llega a discernir, no sabe qué ocurre. Por ejemplo, en el Hospital Txagorritxu de Vitoria, una señora de 80 años, con un marcapasos, 7-8 años colocado, y una de las válvulas le provoca una gravísima infección. Nos llama el equipo. La hija era doctora, había sido alumna de uno de los cursos de hipnosis que habíamos dado nosotros y nos llama para ver si podíamos intervenir, podíamos hacer algo a la madre, puesto que no la podían anestesiar químicamente, era diabética, tiene un tipo de alergia y no la podían anestesiar. Y como habían oído hablar de que la hipnosis a veces suplía la anestesia química con anestesia hipnótica, a ver si podíamos hacer algo. Estuvimos, contado brevemente, 4 horas en el quirófano, ayudando al equipo de cirujanos que intervinieron. Entonces a esta señora se le hipnotizó, se le dio una palabra clave, como sabéis, para disociarla, que se disocie del cuerpo físico, que se traslade psicológica, mentalmente a otro lugar y su cuerpo físico esté totalmente anestesiado, insensible, un poquito ajeno a lo que está viviendo su conciencia, que está en otro sitio. Después de 4 horas de intervención, de estar acompañándola continuamente, cuando parece que salía un poquito del trance y que podía notar un poco molestia con la palabra clave que habíamos acordado, pues yo estaba allí continuamente controlando el proceso y salió contando chistes a las enfermeras. O sea, esto es un caso concreto y específico que mediante la hipnosis y los ejercicios de visualización a una persona que, dicho sea de paso, entraba muy bien en hipnosis, porque habría que hablar qué personas pueden entrar en un grado tan profundo como para poder hacer esto. Y otro caso, una doctora... A mí me gustaría saber qué intervención se le hizo a esta mujer. Se les trajo, no es lo mismo... Se les trajo el marcapasos y hubo que colocarle de nuevo la válvula. El marcapasos interno y se le todo, meter un marcapasos interno. 4 horas duró la intervención. Pero no le tocaron válvulas, no abrieron corazón... No, era extraerle todo el aparato y volvérselo a colocar, el cuello, bueno, etc. sí, es fácil. 4 horas duró la intervención. Sí. Claro, entonces ella estaba... La hija al principio nos había llamado no tanto por la intervención en sí, sino por el pánico. Claro. El pánico de los días anteriores que la madre tenía, una mujer tan mayor, y claro, como no podía ser anestesiada químicamente, pues la mujer estaba aterrorizada. Y era para calmar, reducir el nivel de ansiedad. Claro. Yo quiero